Viendo mi diapositiva, ahora sí vamos al segundo tema. Después de esa introducción, vamos ahora por las labores de limpieza de datos. Recuerden, un poco más sexy, data cleaning. ¿Sí? Lo que vamos a hacer aquí es verificar la estructura de esos datos que estamos obteniendo, generalmente datos automáticos, recogidos de forma automática. Queremos analizar su estructura, la consistencia, la presencia de datos faltantes, los puntos atípicos, los puntos influyentes. Vamos a revisar todos esos conceptos y lo vamos a hacer ahora sí a través de prácticas. ¿Sí? Yo siempre lo que vamos a hacer es que explico una parte conceptual inicial y luego nos vamos a leer a empezar a desarrollar una parte práctica. Si quieren revisar un poco de bibliografía, esto que es un artículo extendido me ha servido mucho. ¿Sí? Un artículo extendido como de 40 o 50 páginas, se habla de una introducción a la limpieza de datos con R, y el libro de Luis Torgo, de minería de datos con R, que es un libro que reporta muchos casos de estudio, todos con R. Luis Torgo también tiene una librería de R, se llama DMWR, la versión 1 y la versión 2. Pues parte de las funciones que él tiene en esa librería son las que yo voy a utilizar también en la parte de limpieza de datos y luego en la parte de minería de datos como tal. Entonces, recuerden que estamos aquí por lo siguiente, porque generalmente en estos nuevos procesos de recolección automática de datos y en los grandes volúmenes de datos, suelen presentarse dificultades con la calidad de los datos, se lo mencionaba, ¿cierto? Generalmente no tenemos los datos tan limpios como nosotros quisiéramos, ni tan limpios como esto, que son los modelos tanto estadísticos como los modelos de Machine Learning lo suponen. ¿Sí? Estos modelos son construidos bajo el supuesto de que los datos ya están limpiecitos, que son datos representativos, que tienen todas las condiciones de buen dato, técnicamente buenos datos, ¿cierto? Para empezar a hacer la modelación. Resulta que esto que ellos suponen, en la mayoría de los casos, no es la realidad. En la mayoría de los casos lo que obtenemos son datos un poco más enredados, un poco más sucios, un poco más, digamos, con más dificultades. Y lo que hacemos entonces es una labor que llamamos data cleaning, de limpieza, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Transformar esos datos crudos en un insumo adecuado para la minería de datos. Generalmente vamos a abordar estas tareas que yo les voy a marcar aquí, ¿cierto? Suena algoritmo, se la pueden modificar ligeramente, pero generalmente en un proceso de data cleaning lo que buscamos son los siguientes objetivos. Verificamos los datos para adaptar la estructura desde la hoja de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura, es posible que los datos vengan en diferentes formatos, JSON, que vengan en formatos TXT, que otros estén en una hoja de Excel, que estén en diferentes, otros estén en SPSS, y lo que buscamos es unificar un formato con el cual lo podamos leer y hacer el procesamiento de ellos. Tenemos que verificar y si es necesario transformar el formato de las variables, variables que son numéricas y que en la lectura el software reconoce como texto, o variables que son factores ordenados, ¿cierto? Variables categóricas ordinales, que si no se lo decimos al software, pues él entiende que son simplemente una variable carácter, que no hay ningún orden entre ellas, y pues luego las técnicas estadísticas y de Machine Learning le dan tratamiento de variable nominal, cuando realmente la variable puede ser ordinal, ¿cierto? Tendremos que también verificar el rango de los datos, que los datos estén dentro de un rango consistente conceptualmente, por ejemplo, estaturas positivas, pesos positivos, pHs en un rango de variación habitual para el pH, que no vayamos a tener datos erróneos, ¿cierto? Identificar relaciones absurdas entre variables, ¿sí? Una variable toma un valor y la otra pues nunca podría tomar un valor que vaya en contravía de la correlación natural entre ellas dos. Por ejemplo, un individuo que mide 2 metros 10 y que el peso sea de 40 kilogramos. Pues esto está muy raro, ¿cierto? Individuos de 2 metros 10 sí que hay, individuos de 40 kilogramos también puede que lo haya, son extraños ambos casos, pero un individuo de 2 metros 10 con peso de 40 kilogramos, eso es muy extraño, eso es una relación absurda, tendríamos que buscar cómo identificarlo, tendríamos que buscar o mirar la manera como vamos a identificar los datos faltantes en la base de datos para cuantificarlos y darle algún manejo. Los datos faltantes son muy frecuentes en datos automatizados, ¿sí? Y los datos atípicos e influyentes también son muy frecuentes, tendríamos que encontrar alguna manera de gestionarlos y trabajarlos. Esas son las tareas que yo les voy a pedir que nos detengamos un poco a realizar y lo vamos a hacer siempre sobre casos de estudios.
¿cierto? En ocasiones, en una labor de minería de datos, esto consume más tiempo que el mismo análisis. ¿Sí? Generalmente cuando a nosotros nos traen datos a un consultorio estadístico, generalmente limpiando los datos nos podemos demorar 3, 4 días y luego analizando los datos es posible que nos demoremos, qué sé yo, un día, una mañana, después de que los datos están limpios. Generalmente esto es una labor que parece que es una labor eh, auxiliar, accesoria, pero que en los análisis de datos consume demasiado tiempo, ¿cierto? Esta empresa, Gartner, que es una empresa que comercializa software para minería de datos, ¿sí? Menciona que ha hecho un estudio con las varias empresas y menciona que el impacto financiero promedio anual para las compañías, sumándolas todas, ¿cierto? Eh, por mala calidad de los datos, el impacto financiero es más o menos de 9.7 millones de dólares para Estados Unidos. ¿Sí? Esta cita la pueden encontrar aquí. Esto es Tableau, si lo reconocen, es un software de visualización de datos. ¿Sí? Funciona muy similar a las tablas dinámicas de Excel. Uno lo puede utilizar en una aplicación de escritorio y luego publicar sus resultados de visualización en un enlace web que ellos te proporcionan para que todos tus compañeros, partners o participantes del grupo de investigación puedan ver en línea los resultados de tus análisis de datos. Es software comercial, ¿no? Tableau, pueden visitarlo, ¿cierto? Y ahí tienen unas publicaciones o unos blogs y allí aparece un blog acerca del costo de los datos sucios. Si quieren ampliar un poco la información sobre eso. ¿Listo? R tiene un conjunto de herramientas para hacer, aquí lo voy a resaltar, una reproducible limpieza de datos. ¿Por qué es importante esto de reproducible limpieza de datos? Porque recuerden que lo que nosotros buscamos en minería de datos es que el tiempo entre la captura de datos y su procesamiento sea cada vez más corto, ¿cierto? Eso significa que los procedimientos de generación de gráficos o de análisis, no tanto de análisis, sino de procesamiento, tienen que ser generalmente automatizados para que el tiempo sea muy corto. ¿Listo? Entonces, esa labor de depuración, pues no podemos ponerla a hacer cada que la base de datos se actualiza. Tenemos que generar alguna rutina de cómputo que haga esa labor por nosotros. Nosotros invertimos un tiempo una vez, lo dejamos muy bien montado, ¿cierto? Y luego simplemente ejecutamos un script que de una nos genere los resultados de análisis. Así sean resultados sencillos, pero que sean muy automáticos. R tiene una serie de herramientas y a esa automatización de esos procesos es a lo que yo voy a eh, apuntar hoy a trabajar con ustedes. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con un casito que es muy, muy actual, ¿cierto? Vamos a utilizar los datos COVID del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Y sobre esos datos COVID, pues yo voy a desarrollar algunas tareas. Mi intención con esos datos COVID va a ser generar este pequeño tablerito, ¿sí? Un pequeño tablerito en el cual vamos a calcular este gráfico que nos representa el número de casos por día, la evolución de los casos diarios, ¿cierto? Esta es la famosa curva que deseamos aplanar, que parece que se resiste a ser aplanada. El número de casos acumulados, ya estamos generando más o menos, esta es la última versión que ejecuté de esto, la ejecuté, hoy es 12 de junio, lo ejecuté hace 2 días, ya esto puede haber cambiado acá al final, ¿cierto? Y hacemos unos grafiquitos de comparación por género, los casos de COVID por género, las condiciones actuales de los pacientes, muerto en UCI, hospital, en casa, este que no alcanzó a salir aquí es recuperado, la distribución de la edad, y luego vamos a hacer la distribución de la edad, pero por cada una de las condiciones, muertos, UCI, hospitalizado, casa, asintomáticos, las cajitas grises, como acá se indica, son las mujeres, y las cajitas azules, como acá lo indica, son los hombres, ¿cierto? Vamos a hacer este tablerito. Lo novedoso de esto es que nosotros no vamos a, bueno, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer automático. Vamos a hacer la descarga de los datos, la carga en R, el análisis de las estructuras y la modificación de variables y luego el análisis lo vamos a generar todo al final de forma automática. ¿Sí? Como les digo, eso es al final automático. Tenemos que invertir un poco de tiempo en diseñar esa automatización. ¿Listo? Entonces, vamos a R, vamos a empezar con el script, vamos a verificar esa estructura de datos, corregir el formato de variables, a generar la visualización exploratoria de datos y luego al final vamos a automatizar ese proceso para que luego ustedes puedan en adelante seguirlo haciendo todos los días si quieren o cada vez que quieran darle un vistazo a los datos COVID. Entonces, por el momento me voy a salir aquí de la presentación, no la voy a necesitar más por el momento,
Recordemos esta estructura, por favor, esa estructura de esta gráfica, ¿sí? Note que aquí tengo un gráfico, dos gráficos, tres gráficos, cuatro gráficos, cinco gráficos y seis gráficos divididos no uniformemente alrededor de la capa de los gráficos. Ténganlo en cuenta porque eso pues, lo voy a utilizar ahora para diseñar la salida. ¿Listo? Entonces vamos a ir ahora a R. Vamos a trabajar con el script. Todos deben tener este script. ¿Sí? En R deben tener abierto el RStudio, ¿vale? Y hay unas condiciones que yo en mis scripts o en mis libretos, la traducción de scripts son libretos de programación, yo siempre procuro por mantener y es unas buenas prácticas de programación, ¿sí? ¿Por qué unas buenas prácticas de programación? Porque esto de programar tiene su complejidad, ¿cierto? Ustedes vieron que algunas funciones vienen de una librería, otras funciones vienen de otra, eh, luego yo hoy escribo un código y mañana no me acuerdo, porque qué es lo que hacía esta parte del código, o de pronto mañana sí, pero dentro de una semana no, o dentro de 2 meses que lo tengo que volver a analizar, no lo recuerdo. Entonces yo siempre tiendo a programar y a comentar mis libretos o mis scripts y a dividirlos por secciones, ¿sí? Esta sección yo quiero que siempre la construyamos, siempre la tengamos. Es una sección inicial en la cual yo voy a declarar, aquí se me fue el inicial, ¿sí? ¿No? Recuerden que todo esto que tiene almohadillas o numerales no es ejecutable, solamente es para comentar el script, ¿sí? Y aquí es donde yo declaro los lugares donde yo voy a trabajar, por ejemplo. Este WD es el Working Directory, yo lo voy a dejar aquí como WD y es una ruta a un archivo que yo tengo en mi escritorio, ¿sí? Users, Jaime, Desktop, y mi carpeta para este curso que se llama DAMMD. Ustedes, por favor, identifíquenlo, eh, obtengan la ruta de esa carpeta que van a generar y reemplácenla aquí dentro de estas comillas, por favor. ¿Sí? Si no lo saben, recuerden, voy a colocar aquí el explorador. Esa carpeta en mi caso está aquí en el escritorio. Esta es la carpeta, ¿cierto? Cuando yo ingreso aquí, dándole clic acá, él me genera la ruta. ¿Sí? La copian y la pegan. Copian la ruta y la reemplazan aquí, porque esta es la ruta de mi computador, ustedes probablemente tengan otra. La copian y la pegan, pero noten que los slash para la ruta no son slash, sino que son backslash, ¿cierto? En R hay dos formas de generar esta división por carpeta. Una es, en lugar de usar los slash de Windows, utilizar los backslash, ¿cierto? Y la otra es utilizar los slash dobles, ¿cierto? Es decir, repetirle a cada slash otro slash al lado, ¿vale? Y ambas son formas válidas para R encontrar esa carpeta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, noten ustedes que ahora yo me voy a parar aquí y voy a ir ejecutando la línea de código. Lo que le estoy diciendo ahora es que tengo una ruta para la carpeta, ¿cierto? Y con esta orden setwd, me imagino que ustedes ya lo han utilizado con nosotros profesores, le digo que en adelante todo lo que yo lea o lo que yo vaya a grabar, lo voy a leer o grabar desde esa carpeta. Será contenido en esa carpeta, ¿listo? Entonces, por favor, ejecútelo. Y con esto le estamos diciendo a R que esa va a ser nuestra carpeta de trabajo, ¿vale? Cualquier cosa que vayamos a leer para evitarnos tener que escribir toda la ruta, lo metemos en esa carpeta y ya sabemos que ahí R nos va a poner los archivos de salida o a leer los archivos de entrada, ¿vale? Perfecto. Ahora, por favor, si alguien se va quedando atrasado, no le ejecuta el código o algo, por favor nos avisa. Yo asumiré que si no me avisan es porque la cosa va bien. Entonces voy siguiendo. Si por alguna razón no ejecuta o tienen alguna dificultad, pues entonces me abren el micrófono y me lo cuentan. Profe, qué pena, es que Sí. bueno, yo llegué pues como 2 o 3 minutos después de cuando arrancó ahorita, después del receso. Lo que pasa es que estoy en el campus, voy a bajar Ok. digamos, la base de datos. Eh, hay un enlace, data mining, perdón, ¿cierto? Sí. Es Ajá. este.
Y ahí, ¿qué archivo bajo? ¿Qué archivo es el que hay que No, bajar? es este, el script tema 2 Data Cleaning. Ese es el que estamos trabajando ahorita. ¿Lo ves Ah, en la ok. pantalla? No, no, sí, ese ya lo tengo. O sea, el script ya lo bajé, ya lo tengo en R. Sí. Pero Ajá. la base de datos que están No, la base de datos la vamos a ahora. descargar desde la web. Ah, ok, está bien. Sí, sí, es que por eso entré a esa de datamining.com. No, no, Desde la ahí. base de datos la vamos a consultar Ok. directamente desde la red y R la va a descargar desde allá. Perfecto. Pues, pensé que estaba perdido, por eso estaba intentando No, ver dónde vamos acá. bueno, Listo. Gracias, no, vamos gracias. bien. Bueno, entonces, ahora, ustedes recuerdan que muchas de las funciones que uno va utilizando en R vienen en paquetes, es decir, librerías que han creado ciertos autores que hacen ciertas cosas y que nosotros pues las vamos a ir utilizando, ¿cierto? Generalmente cuando uno hace una sección de código, todo no está en el mismo paquete, hay muchos paquetes, ¿listo? Entonces, una forma sencilla y adecuada para instalar todos esos paquetes de una sola vez es utilizar este paquete que instala paquetes. Es un paquete para instalar paquetes de forma fácil, se llama Easy Package, ¿cierto? Entonces yo aquí lo tengo con almohadilla, por favor, libérenle la almohadilla, ¿sí? Se liberan la almohadilla, ¿cierto? Y en el caso de ustedes, instalan el paquete. Probablemente ustedes no lo tengan, voy a hacerlo yo también con ustedes, ¿cierto? Instalamos el paquete, recuerden que esto es instalar el paquete Easy Package, y cargar la librería de ese paquete. Vamos a hacerlo, por favor vayan haciéndolo, que esto puede tardar un poquito. ¿Vale? A mí, como se está utilizando ahorita, entonces yo no tengo necesidad de instalarlo, pero ustedes sí que deben instalarlo y llamar la librería. Por favor, las dos líneas de código la instalan y llaman la librería. Perfecto. Ahora, el paso siguiente, ¿estamos bien? Profe, me dice que reinicie. Que ¿No reinicie hay la necesidad? sección. La sección. Dile Ah, que ok, sí. Él lo que hace es instalar el paquete y volverte a abrir la sección de R tal como está ahorita. ok, gracias. ¿Ustedes están viendo bien el tamaño de la pantalla o se ve muy pequeño? Bueno, de todas maneras ustedes tienen esos mismos códigos allá, ¿no? ¿Me confirmas, Guillermo, si ya se instaló? Bueno, voy a seguir entonces. Después de que ya hemos cargado esta librería AC Package, ¿cierto? Ahora aquí lo que estamos haciendo es generándole un listado de todas las librerías que yo voy a utilizar, ¿sí? Todas estas son librerías que yo voy a utilizar o de las cuales voy a utilizar funciones en mi script, ¿cierto? Esta librería, Lubridate, que es una librería para trabajar fechas. Ustedes saben que los datos COVID vienen organizados por la fecha de reporte. Necesito una librería para trabajar las fechas. La librería dplyr, que me permite trabajar de forma más sencilla con hojas de datos. Las librerías BizDat, que me permite visualizar datos, principalmente datos online. MixMDA, que también me permite trabajar e imputar datos faltantes. Mixe también tiene algunas utilidades para eh, manipular o manejar, más bien gestionar datos faltantes. DMWR2, ¿cierto? Está la librería del libro Data Meaning with R, ¿cierto? En su segunda edición. Pues aquí, cada que uno quiere utilizar alguna función que el autor tiene en ese libro, pues llama a esta librería. CorePlot, que es una librería para hacer gráficos de correlación bonitos. Y Edit Rules, que es una librería para verificar la consistencia de los datos en rango y en relaciones, ¿cierto? Toda esta librería yo la voy a utilizar, ¿vale? La voy a leer aquí en este objeto que se llama librerías requeridas, ¿sí? Así genero por acá un vectorcito con todas las librerías que voy a requerir y luego le voy a decir a la librería AC Package
la función package dentro de esa librería que me verifique si ya tengo esas librerías y si requiero instalarlas. ¿Sí? Esa función lo que hace es verificar si ya la tienes instalada. Si ya la tienes instalada, pues no hace la instalación. Si no la tienes instalada, la instala y la carga, ¿cierto? Y de esta manera yo me evito tener que estar haciendo esto paquete por paquete, paquete por paquete, ¿cierto? Si yo no lo hago de esta forma, tendría que hacerlo uno por uno, tal como lo hicimos aquí. Instalar y luego cargar. Tendría que hacerlo para cada uno de ellos. Esta es una forma abreviada de ponerlas todas. Si luego utilizamos otra librería, simplemente la agregamos aquí y volvemos a ejecutar este código. Entonces, por favor, le dan estas dos órdenes de seguido, ¿cierto? Y en este caso, como yo ya las tengo instaladas porque he venido trabajando con ellas, solamente me las carga, habrá sido muy rápido cargarlas. A ustedes es probable que tengan algunas y otras no, o que no tengan ninguna, entonces primero estará haciendo la instalación de las que no tiene y luego cargándolas todas. Jaime, Sí, Jenny. a mí se me quedó cargando la librería anterior. Cargándola, ya la, Sí, bueno, démosle un momentico a ver si termina. Te aparece acá el rojito, cuando está en ejecución, en la consola aparece un rojito aquí como de sí, stop. sí, Mientras aparezca es ese porque lo tiene. sigue pensando. ¿A todos Mm, les ha pasado o algunos ya tienen todo instalado? No me carga la DMMR2. Sí que falla al cargarla. ¿Solo esa? DMWR2. ¿Sí lo tendrás instalado? ¿Sí? Cuando ustedes se dan cuenta si está cargada e instalada, porque acá en el listado de paquetes, si lo ven, donde yo estoy analizando los archivos, los gráficos, paquetes, probablemente ustedes lo tienen en otro lugar, ¿cierto? Deben aparecer el listado de librerías y con un chulito, ¿sí? Deben aparecer las que están sin chulito, las que están instaladas y con chulito, instaladas y cargadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo la DMWR2. Tú podrías ahí verificar, Guillermo, si la tienes en el listado. Si la tienes y no se ha cargado, le habilitas aquí con el chulito, que es la otra forma de cargar una librería. ¿Ya te cargó, Jenny? nada, sigue todavía el botón rojito. Extraño. A los demás me confirman, por favor, si les ha cargado. Sí, profe, pues Bueno, acá sí, sí, parece todo cargado. sí, ya debe Sí, estar, para dar cuenta, Javier, ya está esperando orden porque aparece este prompt como con ese signo de mayor que, y es porque ya está esperando otra orden. No, a mí me sale que los paquetes Luridate, BizDat y bueno, como cuatro no, que no los ha cargado, no han sido instalados, que si por favor decide instalarlos, hace como la pregunta ahora, Sí, pero sí, entonces, dile que sí. Si te sale la pregunta, dale una Y, ¿cierto? Que tiene que haber aparecido como yes, no. Dale la Y ajá, y le vas pero no, aceptando. después me dice que error, entonces no sé. Bueno, entonces si por alguna razón no les funciona, lo pueden hacer manual. La forma de hacerlo manual es para cada paquete. Ya lo saben ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, Eso voy a hacer. instalar paquete y entonces lo van haciendo para cada uno. Por ejemplo, el mix. ¿Sí? Y aquí instalarlo y cargarlo. ¿Ah? Me avisan si les va funcionando.
Tengo una secuencia de paquete antes de DMWR2, entonces estoy tratando de reinstalarlos antes. Ya, te los pide como previos, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Bueno, yo voy a ir siguiendo aquí en la explicación, ¿sí? Ustedes ahí se va a ir poniendo al día. Recuerden que si él le sale alguna pregunta, generalmente a veces pregunta, entonces le dan la opción de sí para que haga las instalaciones por cada paquete. Listo, ya instalados. ¿Ya está? Perfecto. Jenny, ¿ya? ¿Todavía sigue pensando? La verdad, como se quedó pensando, lo volví a empezar. Ah, bueno, dale, dale, a ver si así funciona. Sí. Bueno, yo voy a ir siguiendo aquí por lo pronto, ¿listo? Entonces, ahora voy a copiar esta dirección, solamente para que ustedes vean el origen de los datos. Lo que nosotros vamos a hacer es descargar directamente desde la página de datos abiertos del Gobierno Nacional. Voy a descargar los datos de COVID, ¿cierto? Aquí está la dirección, la voy a poner aquí a explorar para que ustedes vean la base de datos. Ah, perdón, aquí me está bajando la base de datos. Creo que lo tengo, es la dirección es acá en la presentación. Sí. Una cosa es la dirección de descarga y otra la dirección de visualización. Esta es la dirección donde se encuentran esos datos. ¿Cierto? Están datos abiertos, datos del COVID, ¿sí? Aquí presentan algunas visualizaciones y son estos datos. Aquí se registran cada uno de los diagnósticos positivos para COVID, ¿cierto? Tiene una secuencia del caso, una identificación del caso, una fecha de notificación, que no es la fecha de diagnóstico, es la fecha en la que se le notifica al paciente que está infectado por COVID, un código del departamento de la División Política Administrativa, la ciudad o distrito o departamento, perdón, ciudad o distrito, el departamento o distrito, perdón, ciudad si es esto una ciudad, es el departamento o distrito especial, el estado del paciente, si está recuperado, si está, bueno, luego lo miramos en el otro, cuando ya esté en R, la edad, el género, el tipo de caso, el estado del paciente, el país de procedencia, luego está unas fechas, varias fechas, fecha de muerte, no está llena para todos, solamente para los que han muerto, ¿sí? Y esta sí es la fecha de diagnóstico, ¿sí? La fecha de diagnóstico está acá al final. Luego hay otras variables, fecha de recuperación, fecha de reporte en la web, tipo de recuperación y el código del país para estos casos que son casos importados. Los casos nacionales no tienen esta variable llena, ¿cierto? Entonces esta es la basecita de datos que vamos a llamar. Para llamar una base de datos desde una página web o para descargarla en R, simplemente le damos la ruta, el URL, para esa base de datos es esta o esa hoja de datos, ¿sí? Voy a ir ejecutando el URL y con la opción Download File, ¿cierto? Le doy el URL y le digo cómo se va a llamar el archivo en mi carpeta de datos, ¿se acuerdan? ¿Cuál carpeta de datos? Pues esa que acá le pusimos como nuestra carpeta objetivo, ¿cierto? En este caso, en esta carpeta. ¿Va? Entonces yo le diré download file. Una preguntita, profe. ¿Vale? En caso tal de que uno haya creado un nuevo script de R, pero no abierto como un nuevo script, sino como un nuevo proyecto, es necesario darle el comando de setw, o sea, de dónde va a guardar, o él inmediatamente lo guarda en la Sí. carpeta de ese nuevo proyecto. Él lo guarda en ese proyecto. Ah, lo listo. guarda por defecto. Tú también le puedes modificar con setw que por alguna razón quieres que ese archivo particular vaya fuera de la carpeta del proyecto. Ah, Te lo ok. puedes colocar con setw y luego vuelves y modificas el setw. Pero si no lo colocas, irá a la carpeta del proyecto. Y si está igual con el script, o sea, porque obviamente yo estoy con su script, con el script que usted nos envió, ese setw igual no va a funcionar simplemente y él lo va a guardar dentro del proyecto, ¿cierto? ¿O es mejor que lo borre? Si lo quieres guardar en la carpeta del proyecto, es mejor que lo borres, porque si no, él va a Listo. tomar el del Ah, script, ok. la Listo, última perfecto. orden que tú le digas. Ah, ok, listo, gracias. Bueno,
Entonces, después de que yo he descargado el archivo, lo pueden verificar en su carpeta. Yo tengo aquí el archivo covid.csv, que es una imagen del archivo que está en la red, ¿cierto? Esto porque yo quiero tenerlo ahí guardado, la última actualización, ¿cierto? 12 de junio de las 8:40, es decir, hace un minuto he descargado este archivo, ¿listo? Entonces ese archivo ya está en nuestra carpeta y ahora lo que le voy a hacer es pedirle a R, acuérdense que aquí solamente lo descargo en la carpeta, y con read table, entonces le voy a dar la configuración del read table para que lo lea como un objeto de R, ¿sí? Yo le digo, vaya, lea ese objeto covid.csv, ese archivo, que tiene encabezados, que utiliza como separador de unidades decimales la coma, perdón, la separador de campos la coma, y cuando haga la lectura, los campos carácter, léalos como factores, y muy importante que le declaremos la codificación que está utilizando ese archivo. Como ese archivo, ustedes lo pudieron ver ahora, utilizaba Bogotá tildada, ¿cierto? Medellín tildado. Las tildes en los archivos, por ejemplo, ANSI, no existen, ¿cierto? Las tildes en la codificación ANSI, las tildes no existen. Para que podamos reconocer las tildes y estos caracteres especiales que son tan latinos, pues una codificación adecuada es la UTF-8. De igual manera, cuando ustedes descargaron el archivo, no sé si lo aquí en mi consola, cuando dimos descargar, entonces R me entregó un texto informativo que me dice que descargó un archivo CSV y que utiliza este tipo de codificación, UTF-8, ¿cierto? Pues esa es la codificación que yo debo utilizar entonces para leer el archivo y que no me dé problema con los tildados y ciertos caracteres latinos. Si yo no le digo que utilice esa, él va a utilizar el que tenga tu sistema o tu equipo de cómputo y luego empezamos a ver que Bogotá ya no la escribe como Bogotá, sino como Bogotá NA o con algún carácter distinto para la tilde, ¿cierto? Entonces, ahora voy a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo y voy a darle una primera visualización a ese objeto. Recuerden que esta primera visualización, ¿sí?, se la puedo dar desde aquí con este código view o se lo puedo dar simplemente equivalente a darle clic acá en el objeto COVID, ¿cierto? 45.212 son los casos que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a visualizarla, ¿cierto? Permiten que, por ejemplo, Bogotá la leyó bien, con las tildes, ¿sí? Sin ningún problema. España también con la ñ, es otro carácter especial muy latino, ¿cierto? Y aquí tenemos todas las variables, ¿cierto? De esta hoja de datos, a mí no me interesan todas las variables. Para mi análisis, pues yo me voy a quedar, en lugar de la fecha de notificación, yo quiero ver en la fecha del diagnóstico. Entonces yo quiero tener esta fecha de diagnóstico, ¿sí? Y me voy a quedar con algunas pocas variables, ¿sí? Ustedes podrían escoger algunas otras. Y estos nombres de variables resultan muy inconvenientes para la programación en R, porque son nombres muy grandes, con tildes, con puntos. Entonces, este tipo de nombres, pues no son tan adecuados para hacer manipulación en R. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, es, además de ver la estructura de la base de datos, ¿sí?, es empezar a modificarle esas variables y esos formatos de variables. Entonces, con esta función str COVID, entonces puedo yo ver, miren, yo estoy siempre moviendo el tamaño del script y el tamaño de la consola, ¿cierto? Puedo yo ver qué estructura de datos tengo. Entonces, es una función para ver muy rápidamente la estructura de datos. Él me dice, miren, esa lectura, el ID de caso, es una variable entera. La fecha de notificación es una variable de carácter, pero yo sé que eso no es una variable de carácter, eso es una variable fecha. Yo quiero darle tratamiento de variable fecha, ¿cierto? El código es una variable entera, la ciudad de ubicación es una variable carácter, la atención del paciente es una variable carácter. Él por defecto solamente reconoce variables numéricas y caracteres. Es posible que yo esté interesado en que esas variables carácter, algunas sean factor. ¿Factor qué quiere decir? Que si bien es cualitativa, el rango de valores que toma está predeterminado, ¿cierto? Carácter, en cambio, es una variable que almacena textos de cualquier tamaño
y de cualquier formato. Factor me dice, por ejemplo, estado civil, únicamente soltero, viudo, casado, unión libre, separado, y hay ciertas opciones que son las únicas que puede tomar esa variable. Cuando tenemos esas opciones limitadas, preestablecidas, es preferible trabajarlas como factor. Si no tenemos esas opciones, la dejamos como carácter. Un ejemplo, el sexo, femenino, masculino, entonces tendríamos que dejarlo como factor, porque tiene solamente dos posibles valores, ¿cierto? La atención probablemente tiene un conjunto de valores finitos, deberíamos dejarlo también como factor. ¿Listo? Esto que parece menor es muy importante, ¿sí? Esto lo voy a poner aquí simplemente para que ustedes vean un problema que presentan los datos. Y no es solamente de este tipo de datos. En la columna 14 de COVID, perdón, en la columna 14, esto debe llevar una comita aquí, en la columna 14 de la variable COVID, recuerden que con coma identificamos aquí el número fila, aquí el número columna, como voy a vincular todas las filas y solamente la columna 14, recuerden que la columna 14 era justamente, si cuentan de aquí para acá, la columna 14 era esto, que era la fecha de diagnóstico. Si hacemos una inspección básica, nos parece que rápida, nos parece que todas tienen fecha de diagnóstico. Claro, allí llevo como 1000 y son 42.000. Hacer esa inspección visual pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, esto porque me lo encontré después en la programación, entonces se los puedo mostrar ahora. Si yo hago una tablita de frecuencias de COVID, en la columna 14, pues me va a sacar entonces el listado de valores y el número de veces que se repite cada valor, ¿cierto? Como son fechas, lo que me va a decir es cuántos casos por día, ¿cierto? Entonces, aquí está mi resultado, miren, este es mi resultado. En esta fecha, a las 12 de la noche que se actualizan los reportes, ¿sí? A las 12 de la noche que se actualizan los reportes, tenemos un caso, el 6 de marzo, dos casos, el 9 de marzo, 6 casos, el 11 de marzo, 5 casos, el 12 de marzo, y hasta aquí parece que cada uno de los días en que se presentaron casos, pues están los registros, ¿cierto? Nadie espera que aparezca esto, ¿sí? Que aparezcan 319 registros COVID que no tienen una fecha asignada. Uno dice, ¿y esto cómo puede suceder que aparezca un dato COVID positivo que no tiene una fecha de diagnóstico? Pues sucede, ¿cierto? Y sucede, y ayer eran 289 y hoy son 319. Se los digo porque ayer ejecuté el código y eran 289 casos sin datos y hoy son 319. Hace 2 meses que analicé esto, no había ningún caso sin dato. Entonces, esto es un problema porque tú preparas tu análisis para una base de datos que viene limpia y de repente en el tiempo empiezan a aparecer problemas de sin datos, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que eso tiene ese problemita allí. Cuando le vayamos a decir que nos convierta esto a fechas, cuando llegue aquí a sin datos nos va a decir, oiga, ¿y a eso a qué fecha le pongo? ¿Cierto? Entonces nos va a volver eso es un dato de omisión. No fui capaz de convertir ese sin dato en una fecha y lo va a convertir en un dato de omisión. Perfecto. Entonces, eso simplemente para que viéramos la estructura. En esa estructura vimos que algunas variables teníamos que cambiarle el formato, que a otras variables teníamos que quitarlas porque no nos interesan y que otras las vamos a retener. ¿Cierto? Entonces, aquí, en COVID, en esta línea 43, le voy a pedir a R que me retenga la columna 1, que es la del ID, que en lugar de la columna 2, que era la fecha de notificación, me traiga la 14, es decir, que en la columna 2 ahora me ponga la fecha de diagnóstico, esa que tenía los 319 casos sin dato, me la ponga allí y que luego sí me mantenga las columnas de las 3 a las 11, a la 11. Es decir, que voy a retener una, 2, 11 columnas solamente, ¿cierto? Solo que en lugar de las 2 voy a retener la 14, ¿cierto? Con esto entonces ahora reemplazo el objeto COVID, ¿sí? Y ahora el objeto COVID es más cortico. Puedo volverlo a mirar, ¿sí? Ahora tiene solamente 11 daticos, 11 columnas, ¿cierto? Y todos los registros 42.212. Sigue sin gustarme los nombres de las variables porque me van a generar demasiado consumo de líneas de texto para programar su consulta. Entonces voy a cambiarles el nombre de las variables.
¿sí? En el mismo orden en que se encuentran aquí, pues le voy a asignar nombres a cada una de ellas. Entonces eso lo hago modificando el atributo callNames del objeto COVID, o sea, de la hoja de cálculo COVID, del data frame COVID, ¿cierto? Y de fecha, código, ciudad, departamento, condición, edad, sexo, tipo, estado y procedencia. Esos van a ser mis nombres de variables un poquito más fáciles de programar o de escribir, ¿cierto? Cuando lo modifique, podemos volver a observar la hoja COVID, ¿cierto? Y ahora tiene los nombres que yo le dije, un poco más adecuados, más bonitos, sin espacios, sin puntos, sin tildes, para una adecuada programación, ¿sí? Recuerden, yo acá les estoy colocando siempre después de almohadilla como un comentario de qué es lo que hace cada una de las líneas de código, ¿cierto? También les estoy utilizando, bueno, ahora lo vamos a ver, cuando las funciones de los paquetes base no utilizo ningún sufijo y cuando pertenece a una librería, como por ejemplo en este caso, si lo ven, la función ymd no se puede ejecutar si la librería lubridate no está disponible. Entonces siempre les identificaré de esta forma, lubridate, doble juego de dos puntos y luego sí la función. Esto es para que ustedes sepan de que esto solo se puede ejecutar si lubridate está cargado. Yo podría quitarle a esto lubridate y él igual va a ejecutar, ¿cierto? Eso es simplemente una buena práctica de programación para cuando alguien llega a leer un código, pues sepa que necesita esta librería. ¿Perfecto? Bueno, entonces, ya conozco la estructura de esos datos, ¿cierto? Puedo volverla a consultar aquí. Dijimos que de estos datos, entonces, por ejemplo, me interesa cambiar el formato de la fecha a que sea un formato de fecha, ahora está como carácter. Yo ahí le puedo escribir una carta, ¿cierto? Al rector de la universidad y él lo almacena allí. ¿Sí? Un carácter guarda cualquier cosa. Cuando yo lo almaceno como fecha, él entiende que solamente ahí se guardarán fechas. ¿Sí? Y, por ejemplo, condición debería ser un factor, sexo debería ser un factor, tipo debería ser un factor y estado debería ser un factor, ¿cierto? Procedencia no debe ser un factor porque la procedencia a futuro puede cambiar. Puede que un día nos aparezca un caso de Arabia Saudita que hasta hoy no teníamos, a futuro aparecerá y si lo hemos limitado, pues no lo dejará ingresar. ¿Listo? Entonces, solo aquellas que tengamos seguridad de que tiene un rango de variación o un conjunto de valores posibles, ¿cierto? Para hacer esa modificación, entonces, está esta parte del código. COVID va a ser igual a una transformación, transform se llama la función, de la misma COVID, coma, y empiezo a colocarle todas las transformaciones que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, la primera transformación, por ejemplo, es pasar esa fecha que está allí, ¿sí? A través de la función ymd, es decir, a un formato de año, mes, día, ¿cierto? Y como esto tiene mucha más información que año, mes, día, recuerda, mire toda esta información que tiene aquí. A partir de acá tiene una información de tiempo. Yo solamente me quiero quedar con esta información de aquí hasta aquí, que son 10 caracteres. ¿Sí? Por esa razón en el código, entonces le coloco aquí que me genere una subcadena de esa fecha y que esa subcadena arranca desde el primer carácter y termina en el carácter 10. Es decir, que lo único que va a hacer es retenerme de todo esto, los 10 primeros dígitos, y después de retenerme eso y tachar esto, entonces esto me lo va a convertir en un formato de fecha. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer con esto. Problema que me espero cuando él llegue, recuerden, aquí, a este sin dato, ¿cierto? Y me diga, ¿y cómo le convierto ese sin dato en una fecha? ¿Cierto? Ya me esperaré que él me lance por lo menos, si es muy decente, una advertencia, si es menos decente, un error, pero creo que lanzas una advertencia. Bueno, luego la condición es un factor. Esa condición toma los valores fallecido, bueno, tiene varios valores, yo los voy a categorizar como fallecido, hospital UCI, hospital, casa y recuperado. Son las 4 condiciones que hay en esa variable. Fallecido, hospital UCI, hospital, casa y recuperado. ¿Vale?
Le establezco estos valores porque no son los valores con los que viene la variable, ¿cierto? Yo se los establezco para, digamos que porque así lo quiero ver en el factor. El sexo también lo dejo como un factor, me parece bien el que trae M y F, está bien. El tipo también lo dejo como un factor, no le especifico los valores. Y el estado lo declaro también como un factor, convierto ese variable estado en un factor con los niveles fallecido, grave, moderado, leve y asintomático, es decir, como una reescritura de los niveles que trae la base de datos, yo lo pongo, digamos, en unos valores que a mí me interesan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace esta transformación. Vamos a mirarlo. COVID, ¿cierto? Y miren el warning que salió aquí en rojo. 319 fallos en la transformación. ¿Cuáles son esos 319 fallos? Pues los 319 sin datos que habían aquí. ¿Sí? Como él no sabe qué datos son, pues entonces me lo coloca como un dato ausente. Sin dato, no tengo cómo convertirlo en fecha, entonces lo dejo como un dato ausente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo quedó la nueva estructura. ¿Sí? Y miren cómo ha cambiado la estructura. Esta estructura es mucho más bonita. ¿Sí? Ahora me dice que ID sí que es un entero, no me interesaba cambiarlo. Que la fecha es un objeto fecha con esta clase de formato, año, mes, día. Que el código es un entero, que la ciudad, el departamento es un carácter, que la condición es un factor que tiene 5 niveles y que los niveles son fallecido, hospital, UCI y todos los que yo le declaré. Que la edad es un entero, ¿sí? Que el sexo, el tipo y el estado son factores con estos niveles y que la procedencia es un carácter. Muy importante que yo haga esta transformación de las variables, porque luego las técnicas estadísticas dependen también del tipo de variable que yo tenga. No es lo mismo cuando yo le paso una variable carácter a un modelo de regresión a cuando le paso una variable factor. El modelo de regresión trabaja de forma distinta esos dos tipos de variables. Si yo no le digo a R que debe convertirla en factor, él la deja como carácter. ¿Listo? Ya que ahora sí tenemos la basecita de datos o la hojita de datos, no es una base de datos, me matarían los ingenieros de sistema, es una hoja de datos, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer una primera consultica de los datos que están ahí contenidos, un resumen rápido. Un resumen muy, muy rápido se hace con summary, COVID, ¿cierto? Hacemos el resumen y entonces él me entrega un reporte, voy a volverlo a correr, siempre me toca correrlo con la pantalla un poco ampliada para que me quepa más, ahí está. Entonces me dice por lo menos que el ID es un valor que arranca desde 1 hasta 45.252, que la fecha mínima es 2020, la máxima 11 de junio del 2020, así que esto está actualizado hasta ayer, hoy todavía no se ha actualizado, ¿cierto? Y que hay 319 sin datos, ¿listo? Y así sucesivamente me dice, por ejemplo, que la ciudad es una variable carácter y las variables que están como factor, pues me hace un conteo, por ejemplo, condición, 1.488 fallecidos, 477 UCIs, 2.311 hospital, 23.072 casas, 17.790 recuperados y 74 que nadie sabe dónde están. Bueno, la hoja de datos no sabe dónde están. Son estos que marca como NAs. Ahora no nos vamos a preocupar mucho por los NAs. Mañana sí que nos centraremos a estudiar los NAs, qué hacer con ellos. Por lo pronto ya sabemos que hay NAs en esta basecita de datos, miren, esta hojita de datos, que no es tan grande para uno decir que es de gran volumen de datos, pero también tiene sus problemas de datos faltantes. Noten que hasta el momento hemos corregido el problema de estructura de la hoja de datos y de formato de las variables. ¿Listo? Ahora ya tenemos nuestra hojita de datos. Podemos darle otra miradita, ¿cierto? Esta es nuestra hojita de datos. Pues por acá hay datos faltantes donde tienen que haber. ¿Vale? Es una hojita un poquito más limpio. Y ahora sí que está lista para analizarla. ¿Sí? Noten ustedes, este paso hace parte del data cleaning, ¿cierto? Filtrar los datos para escoger únicamente las variables que debemos escoger. Alguien podría decir, podríamos filtrar los casos. Este no es un caso en el cual nos interese filtrar. Probablemente en otros estudios interese quitar algunos casos
del estudio porque no pertenecen a la población objetivo, por ejemplo, porque por los criterios de inclusión o exclusión del estudio, ciertos individuos deben estar o salir, podríamos quitarlos también, porque tengo muchas variables para lo poco que voy a analizar. Recuerden que mi objetivo es hacer este grafiquito que teníamos acá, ¿cierto? Entonces, para eso no necesito todas esas variables que estaban allá, solo necesito este subconjunto de variables. ¿Listo? Entonces, ahora que ya tenemos la hojita de datos, voy aquí en la línea 61, ya los datos están preparados, ahora sí que me voy a dedicar a hacer la visualización de esos datos, ¿sí? Aquí les tengo que confesar, no hay una forma de visualizar datos, hay infinitas formas. Hay tantas formas como cuando a mí me piden pintar un cuadro y me dicen, pinte un cuadro de un paisaje. ¿De qué forma lo voy a pintar? Pues usted verá qué paisaje se pinta en la cabeza y qué paisaje quiere reproducir. Le quiere poner árboles, casas, ríos, montañas, nubes. No le gustan las nubes, es un poco más tecnológico, un avión que atraviesa las nubes, un avión no, un pájaro. Cada quien pinta un paisaje como quiera. Cada quien hace una visualización de datos como su background o su experiencia se lo permita o como su background se lo sugiera, ¿cierto? Aquí les he puesto mi propuesta de análisis de datos. Algunos después podrán venir y modificar el código. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es asegurarme de que los datos están ordenados por fecha. ¿Vale? Chicos, no vayan a pensar de que todo esto yo lo pensé a priori. La mayoría de estas cosas que yo les estoy mostrando aquí son código limpio sobre una cantidad de errores que ya cometí. Empecé a analizar los datos y luego en el camino me encontré con que, la fecha no venía ordenada. Yo esperaba que los datos vinieran ordenados por fecha de diagnóstico, parece natural, pero no lo era. En ese momento me tuve que detener y devolverme en el código y colocarle una instrucción para que ordenara la fecha. Generalmente sucede así. Vas analizando, vas corrigiendo, vas analizando, vas corrigiendo hasta que finalmente dejas un código un poco más limpio. ¿Listo? Entonces, aquí, para organizar la base de datos o para organizar la base de datos por una variable, la forma más sencilla de hacerlo es a través de la función arrange, ¿cierto? Pero esa función arrange pertenece a la librería dplyr, ¿cierto? Yo puedo, como les digo, ejecutarlo quitándole esto, pero es una buena práctica de programación dejar la librería aquí e indicar que esta es la librería doble dos puntos, ¿cierto? Para que luego la otra persona entienda que esta función arrange pertenece a la librería dplyr. También es importante hacerlo cuando en ocasiones dos paquetes tienen dos funciones que hacen cosas distintas y la han llamado igual, ¿sí? Por ejemplo, clasificar, y entonces uno lo puede llamar clasificar, el otro clasificar, pero resulta que lo que clasifican son cosas distintas. Entonces yo tendría que decirle cuál función clasificar es la que yo quiero, de qué paquete. Entonces es una forma como de llamarlo por nombre, ¿cierto? Y apellido. Función, sufijo de librería, ¿cierto? Y en dplyr, para decirle que esta fecha está dentro de una base de datos, de una hoja de datos, le decimos que esta es la hoja de datos COVID, el operador pip, ¿cierto? Pip line, ¿cierto? Que dice que para COVID realice el ordenamiento por fecha. Me ordena de forma ascendente los datos de COVID y los asigna a COVID. ¿Listo? Sigo con el mismo objeto COVID, lo único que tengo ahora es la seguridad de que están ordenados los datos por, puedo volverlo a mirar aquí, orden de fecha de diagnóstico. Noten que nos damos cuenta que el orden cambió por el ID. Miren, el ID ahora viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí no ha cambiado, y de repente pasa de 13 a 29. En el ordenamiento previo, esta era la fila 29, ahora pasó a ser la 14, ¿cierto? Datos que uno esperaría que estén ordenados porque se supone que los van llenando en la medida en que aparecen los diagnósticos, pues no están ordenados. Entonces conviene tener esa precaución. ¿Listo? ¿Vamos hasta allí? Y ahora sí, con la hojita de datos organizada, ahora sí me dedico a hacer análisis, ¿cierto? Recordemos nuevamente, lo que yo quiero es esto. Entonces, mínimamente tendré que trabajar con las fechas para contar los casos por día y tendré que acumular los casos de este grafiquito, irlos acumulando para que me dé esta representación.
también tendré que generar alguna tablita del género, alguna tablita de la condición del paciente, un histograma de la edad y un gráfico Box-plot dividido por la condición género y por la condición del paciente. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces yo, para poder calcular los días acumulados y los casos acumulados, pues inicialmente debo fijar una fecha de origen. Como la variable fecha ya está ordenada, el primer elemento de esa fecha es el inicio. ¿Sí? Hasta aquí, noten lo siguiente, yo creo que ustedes ya lo vieron con los profesores. El objeto que está aquí en el ambiente se llama COVID. El objeto fecha no existe para el ambiente, ¿sí lo ven? Tenemos COVID, el listado de librerías requeridas, la URL y el directorio de trabajo. Esos son los objetos que existen para R. El objeto fecha, días acumulados, casos día, ninguno de esos objetos existe. Esos no son objetos, esos son elementos de COVID. ¿Vale? Por tanto, por ejemplo, si yo intento hacer esto, fecha 1, pues lo que me va a decir R es que el objeto fecha no existe. ¿Vale? Entonces, lo que yo tendría que hacer es escribir COVID, signo pesos, fecha 1, para decirle qué fecha es un elemento que sí pertenece a COVID. Si yo hago esto, ahora sí que tengo la fecha, ¿cierto? Pero imagínense yo en todas estas líneas de código escribiendo siempre este sufijo COVID pesos, ¿cierto? Probablemente voy a desgastarme mucho en el código. Para evitarme eso, tengo varias opciones. La primera opción que voy a usar es esta opción attach COVID, ¿cierto? Utilizaremos attach COVID y lo que le quiero decir con attach COVID es que en adelante busque estos elementos dentro de COVID, ¿sí? Si no los encuentra por fuera, búsquelos dentro de COVID y así sí va a encontrar los elementos fecha, días acumulados, bueno, todos estos elementos que se van a ir generando aquí. Entonces, attach COVID, recuerden, es como quitarle la cáscara al banano para poder entrar a comer el fruto del banano. Entonces, attach COVID es como, digamos, la orden, quítele la cáscara al banano COVID, ¿cierto? Y ahora sí podemos empezar a ejecutar esto. Inicio es la fecha inicial. Días acumulados es una diferencia en tiempo, ¿cierto? Entre la fecha y el inicio y le voy a pedir que lo calcule en unidades de días. Eso es lo que hace esta función, ¿cierto? Si yo lo trabajo con la fecha, recuerdan que esa fecha tiene unos datos de omisión, unos NAs, por eso sin datos que aparecían al principio. Si yo lo trabajo solo con la fecha, cuando él llegue a esos NAs, me va a decir NAs menos inicio son NAs y se me va a tirar todo el código. Entonces lo que hago es pedirle que no lo calcule para las fechas que tienen NA. Entonces con esta función na.omit le diré que por favor omita los NA al hacer la extracción de la fecha, ¿cierto? Y que luego sí me compare esa fecha actual contra el inicio, ¿vale? Entonces podemos ejecutar. Ustedes pueden consultar aquí los días acumulados, entonces tendríamos aquí, perdón, acá están los días acumulados, desde el día 0, 3, 3, 5, ¿cierto? Cada uno de los casos en qué día se fue reportando, ¿cierto? Al gráfico me interesa únicamente los valores no repetidos y por esa razón utilizo el unique, que es una función que me elimina estas repeticiones, ¿cierto? Podemos verlo aquí, si ejecuto unique, ahora tengo los mismos valores de allá arriba, pero sin repetirse. Entonces lo que tengo son los daticos que van a ir aquí en el eje X de este gráfico. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora sí tengo los días acumulados. Y los reportes por día, pues lo puedo sacar de una tablita respecto a la fecha. Si hago una tabla respecto a la fecha, lo que tengo son los casos por día. El día 0, un caso. El día 3, 2 casos. El día 5, 6 casos. Y así sucesivamente, ¿cierto? Los guardo. Ahí tengo los casos por día, ¿cierto? Y luego quiero calcular los casos acumulados, es decir, aquí llevo un caso acumulado, aquí serían 3, 2 más 1, aquí 6 más 2 más 1, 9,
Eso lo hago con esta función cum sum casos días, ¿cierto? Todo esto, muchachos, la primera vez que uno lo hace, tiene que hacerlo codificando uno por uno. Ahora ya tengo todos los datos que necesito para construir estos dos, ¿cierto? La acumulación de casos respecto al día y el número de casos por día respecto al día, ¿cierto? Y ahora me voy a dedicar a hacer entonces este tablerito, ¿sí? Noten la forma que tiene este tablerito. Un gráfico aquí, otro gráfico aquí, otro gráfico aquí en una esquinita, otro aquí y otro aquí, ¿cierto? Para hacer eso, ¿sí? Recuerden que cuando yo hago un gráfico en R, R intenta colocarme siempre el gráfico de RStudio aquí. A mí no me gusta usar este espacio como lugar para depositar gráficos, porque es muy pequeño, a veces los píxeles que me asigna este pedazo no me alcanzan y no le puedo manejar el tamaño al gráfico. Yo como siempre me gusta manejar el tamaño del gráfico, entonces utilizo esta función que se llama Windows, ¿cierto? Lo que hace es abrir una nueva ventana de tamaño 10 por 20. Pueden ejecutarla, ¿cierto? Y entonces él me abre una nueva ventana, ¿cierto? De tamaño 10 por 20. Este es mi lienzo sobre el cual yo voy a graficar por fuera de RStudio, ¿sí? Y como lo que quiero hacer es este gráfico, ¿recuerdan? Entonces le voy a dar la configuración, le voy a decir que aquí me ponga un gráfico, que aquí me ponga otro, que aquí me ponga otro, ¿cierto? Y eso lo voy a hacer con esta orden matriz, ¿vale? Para que lo entendamos, esta matriz, mire que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos y le estoy diciendo que los acomode en 4 filas. Es decir, que es una matriz como esta. 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es una matriz de este tamaño. ¿Vale? Y cada una de estas 16 celditas yo la voy a llenar con un valor. ¿Sí? Esta matriz es la forma como yo voy a dividir este lienzo. Lo voy a dividir en cuadritos, en 16 cuadritos. ¿Vale? Esos 16 cuadritos le estoy diciendo en el R que los llene por filas, por columnas, porque aquí dice by row igual false, por columnas de la siguiente forma. 1, 1, 2, 2. Si me vengo aquí, sería equivalente a decirle 1, 1, 2, 2. ¿Sí? Perfecto. Luego, acabo de llenar esta columna, ahora R se va a seguir con los otros datos. 1, 1, 2, 2. Seguimos aquí, 1, 1, 2, 2, porque estoy llenando por columna. 3, 5, 6, 6. 3, 5, 6, 6. Y por último, 4, 5, 6, 6. 4, 5, 6, 6. Si lo notan ustedes, a todo esto lo he llamado 1. A todo esto lo he llamado 2. A esto lo hemos llamado 3. Me disculpan ahí los colores que voy a utilizar. No estoy pensando mucho en la estética de esto. 4. A esto lo llamé 5. Y a esto lo llamé 6. ¿Sí? Si ustedes lo notan, esto que está aquí es esta misma división que yo tengo aquí por gráfico. Lo que le estoy diciendo a R ahora es que si él me parte ese lienzo de esa manera, todo este espacio estará asignado al gráfico 1, todo este espacio estará asignado al gráfico 2, este espaciecito al 3, este al 4, todo este bloque al 5 y este bloque de aquí al 6. Y de esa manera yo puedo hacer un panel de resultados gráficos. ¿Listo? Eso es lo único que está haciendo este código, es explicándole a R cómo quiero que divida el lienzo. ¿Sí? Ese lienzo que teníamos allá arriba, recuerdan, le digo que va a ir con esa división y en este punto le aplica la división.
Layout M, le digo pártalo tal como le dije aquí en M. No lo estamos viendo, pero él allí empieza a dibujar ya lo tiene partido internamente para reservado un espaciecito para cada gráfico. Perfecto. Y ahora pues hago un gráfico de líneas, de barritas, de los días acumulados versus los casos por día, son datos que había construido aquí, tipo H, que son barritas, color azul, con estos valores límites en la X. ¿Sí? A esto le voy a agregar una línea que me va a intentar modelar la tendencia de esa curva, simplemente un promedio móvil de 15 particiones y entre cada partición hace una lineecita recta. Para que lo miremos, entonces ejecutamos estos dos, ¿cierto? Y aquí está el gráfico. El primer gráfico fue el gráfico que hicimos aquí con el plot, ¿cierto? Y el segundo, lines, que es una línea superpuesta que hace partición de estos daticos en 15 subgrupos y cada grupito conforma una línea entre esos grupitos, ¿cierto? Noten ustedes que esto parece esperanzador, ¿no? Ojalá no sea una falsa ilusión, porque lo que teníamos siempre es una tendencia, al menos un valle, una tendencia, un valle en el número de casos reportados por día, y en los últimos días tuvimos una tendencia que creció muchísimo y en la última semana hemos tenido una tendencia a decrecer. Esto pues habrá que esperar más tiempito a ver si realmente es una disminución en el número de casos COVID diarios o si solamente es un valle que está mal capturado en datos y esto va a seguir creciendo. Está muy pronto para decir que este ya es el momento en donde la curva ha dado su punto de inflexión para empezar a disminuir. ¿Listo? El siguiente gráfico, pues ahora me grafica los días acumulados contra los casos acumulados en un gráfico de línea y me lo va a colocar en esa posición 2 les mostré ahora, segundo gráfico, ¿cierto? Siempre creciente, que lo que queremos es que esto, para cuando ya tengamos la enfermedad controlada, por favor, doble y se vuelva asintótico. Cuando eso se vuelva asintótico, ahí podemos decir que la propagación de la enfermedad está controlada. Por el momento lo que vemos es que sigue creciendo y de forma exponencial. ¿Listo? A mí una pregunta. Sí, Gina. Cuando nosotros le dimos como la grilla a nuestro gráfico inicial, ¿él sabe que la primera sección es el primer gráfico y así sucesivamente como vamos escribiendo el código? Sí. Porque es que en ninguna parte del código yo veo que tú le dijiste, mire, en la sección de unos voy a poner el primero. No, él entiende que ese es el orden en el que el gráfico se va generando. Entonces, el primer gráfico que tú generes después de la partición lo va a poner aquí. El segundo gráfico aquí. Es por el orden. En el orden en el que queden, o sea, si hubiera colocado el batplot en la segunda línea del código, ahí quedaba. Ahí quedaba el batplot. Donde está el gráfico ascendente quedaría allí. Es por el orden. Listo, gracias. Vale. Ahora entonces vamos al siguiente gráfico, que es el tercero. Es un gráfico del número de casos por género. Un bar plot, pero recuerden que el bar plot no le podemos pasar la variable sexo, le tenemos que pasar el resumen en tabla, es decir, hacemos la tabla de sexo, que es esta tablita, número de casos femeninos, masculinos, algunos querrán ponerla en porcentaje, la podrían dividir por el total para ponerla en porcentaje, yo la he dejado así en términos absolutos, ¿cierto? Le paso aquí ya las particularidades del gráfico, después de tener la tablita, grafíquela en un bar plot, título, casos por género, y divídalo en colores gris y azul en este orden, gris para las mujeres, azul para los hombres, ¿cierto? Este tercer gráfico es el tercer gráfico que se genera, pues va a ir donde yo le indiqué en la partición, tercero, ¿cierto? Entonces va a ir aquí, tercero, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con la condición, ¿sí? Como los nombres que salen de la condición, ¿se acuerdan si hacemos esta tablita? Son un poco largos y luego no me van a caber en el texto del gráfico, pues yo le he dicho que me modifique los nombres y me ponga estos nombres que yo quiero que le ponga, ¿cierto? Para que se pueda ver. A veces el recuperado, por ejemplo, no alcanza, entonces tengo que recortarlo un poquito, ¿cierto? Y con esto le manejo el tamaño de los nombres. Esto es como un factor multiplicador para el tamaño.
al 80%, al 70%, al 50%. Vamos con el cuarto gráfico. ¿Sí? Lo tenemos allí el cuarto gráfico. Un histograma para la edad. Aquí voy a ir un poquito más rápido, ¿cierto? Aquí está el histograma de la edad. Un box plot. ¿Sí? Mujeres, hombres. 1, 2, 3, 4, 5 cajitas son las mujeres, sexta cajita son los hombres. Entonces aquí le puedo poner una lineecita en la posición 5.5 para que visualmente me divida los hombres de las mujeres, ¿cierto? Perdón, las mujeres de los hombres, ¿sí? Y ya tengo yo entonces mi tablerito de visualización, ¿vale? Construí el código para hacer este tablerito de visualización. ¿Qué podemos analizar aquí? Ya vimos lo de las tendencias, ojalá esto no sea una ilusión, ojalá esto sea verdad. Lo empezaremos a corroborar cuando esta curvita doble se vuelva como un hombro y se estabilice, ¿cierto? Vemos que no hay mucha diferencia, o al menos no tan notable, entre los hombres y las mujeres en términos porcentuales, ¿sí? Que pocos casos han tenido muerte o se han complicado, que la mayoría de casos se recupera, ¿cierto? Ya está recuperado o se está recuperando en casa, que la edad, mayormente tenemos individuos COVID en edades entre 20 y 60, ¿cierto? Eso es simplemente porque ahí donde tenemos la mayor cantidad de población, donde hay más población, pues hay más contagio, ¿cierto? Pero luego cuando miramos la gravedad de la enfermedad o la letalidad de la enfermedad, vemos que la letalidad, que es esto, los muertos, ¿cierto? Afecta principalmente, aquí está el 50% de los datos, a individuos entre 60 y los 80 años, ¿cierto? O mayores de 60 años. También mata a, en este caso, mujeres por debajo de los 60 años, no en tanta proporción, mayor proporción por encima de los 60 años, y que la diferencia en ese rango de edad con los hombres no es mayor, ¿cierto? Que los de que llegan a UCI también son individuos no de edad tan avanzada como los que mueren, ¿cierto? De un rango de edad también superior, pero no tan avanzada como los que mueren, y que los que están hospitalizados en casa o recuperados mayormente son más jóvenes, ¿cierto? Si esto es el tipo de gravedad de la enfermedad, pues lo que vemos es que la enfermedad es más grave conforme la edad es mayor, ¿cierto? Eso lo podemos ver rápidamente desde un tablerito y que no hay mayores diferencias, o sea que él no discrimina por género entre hombres y mujeres. Un tablerito muy informativo que obtuvimos desde una consulta automatizada, ¿cierto? Para otra vez volver a tapar el banano, para volverle a poner la cáscara al banano, le podemos decir, para anular este attach que teníamos aquí, como abra COVID para utilizar sus elementos, ahora con el detach COVID, volvemos y lo tapamos, ¿cierto? Y otra vez esos objetos internos dejan de existir. ¿Listo? Entonces, miren que esto, pues lo que hicimos fue una labor de ajustar los datos para visualizarlos, ¿cierto? Ahora, en ambientes de minería de datos automatizados, nosotros quisiéramos que esto, nosotros no tuviéramos que volverlo a hacer nunca jamás. Ojalá lo hiciéramos una vez como yo lo hice ahora y que el código se encargara de repetirlo, ¿cierto? Entonces, lo más conveniente para hacer eso, pues será crear una función. Yo lo que he hecho aquí, a partir de la línea 96, es coger todo este código que ya veo que funciona, que lo he probado varias veces, que no tiene errores aparentes, ¿cierto? Y todo este código, quitándole todo esto que era de visualizar la estructura de los datos, que ya no va a ser necesario porque ya lo conozco, estos consultas, estos summary, todo lo que ya me genera resúmenes de datos, lo he puesto dentro de esta función que le he llamado visualizar.covid. Ahora le digo, mire, visualizar.covid es una función, ¿sí? Y le he agregado una funcionalidad adicional. Digo, ya que estoy en estas de analizar los datos COVID, ¿qué tal si le pido que me haga un filtro por ciudad? De tal manera que como argumento de esta función yo le declare la ciudad y que el software o que la función lo que haga es de COVID extraerme únicamente los datos de esa ciudad específica. Si yo no le declaro ninguna ciudad, no hace filtro, lo hace para todo Colombia. Y si le declaro una ciudad, lo hace para esa ciudad en específico. Y de esta manera yo podría estar repitiendo el ejercicio para una ciudad, otra y otra.
Entonces noten que lo único que he hecho aquí es copiar completamente el código que teníamos anteriormente, lo he empaquetado entre una función, transformar las variables. Esto es el proceso de data cleaning. Como ya lo hice una vez, lo automatizo allí, ordeno las fechas y este es el ajustecito que le he puesto ahora para filtrar la hoja de datos. ¿Sí? Le he dicho, si esto permanece nulo, ¿cierto? Entonces no haga filtro y coloque un nombrecito que eso es de Colombia, pero no haga filtro. En cambio, si no está nulo e ingresan algún dato, entonces filtreme la hoja COVID para únicamente los casos en los cuales ciudad, que es una columna de COVID, es igual a esta ciudad que ingresamos acá. Entonces lo que me está haciendo es un filtro que antes no habíamos pensado, lo he puesto dentro de la ciudad, ¿cierto? Y como resulta que este attach y detach cada vez R lo está dejando de usar, porque es una forma de programar muy antigua, generalmente o en algunos casos, en versiones más nuevas de R y de RStudio, a veces dan problemas. La nueva versión más estable de estas dos funciones es esta, with. With COVID, ¿cierto? Con el objeto COVID, haga todo esto, que fue lo que yo ya le había pedido a él que hiciera, ¿cierto? Ahora me está calculando además el número de casos COVID, ¿sí? La misma partición que le dimos anteriormente y le agregué a esto para diferenciar cuando lo estoy haciendo para una ciudad o para todo Colombia, le agregué esta lineecita que me le agrega un texto al primer gráfico donde me dice, mire, la ciudad que estoy analizando es tal ciudad, ¿cierto? Que tiene tantos contagios, ¿sí? Y le estoy colocando aquí con now la fecha actual para saber cuál fue la fecha de consulta. ¿Listo? Y este es el equivalente al de tax, cerrar el with. Mire que este with que abre aquí, si le doy doble clic, cierra acá. ¿Listo? Y con esto cierro la función. Esto es una función, generalmente una función aquí tiene un return cuando yo entrego un valor, pero si solamente voy a entregar gráficos, no necesito ese return, no retorno nada. ¿Listo? Y esta función es la que ya a mí me puede quedar empaquetada, ¿cierto? Ya hice la labor de bajar los datos de forma automática, de guardarlos en mi computador, de leerlos a R, de limpiarlos, de hacerle la labor de data cleaning muy primaria, no son todas las labores de data cleaning, únicamente las que necesitaba esta base de datos. Y ahora que está como función, pues selecciono la función, ¿sí? Le doy control enter y notarán ustedes acá que ahora la función pasa a ser una función de R. Se llama visualizar, ¿cierto? Y ahora esa función yo la puedo utilizar de aquí en adelante, la pueden usar mañana, pasado mañana, cuando ustedes necesiten. Y esa función simplemente con ejecutarla, por ejemplo, aquí, visualizar COVID, miren, está yendo a la URL, bajando los datos, lo pueden hacer hoy, mañana, pasado mañana, ¿cierto? Lo que más demora es la consulta y ese es el resultado, ¿cierto? Esto fue lo que le agregué. Estos son los datos para Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque no le agregué aquí ninguna ciudad, ¿cierto? Esos son los datos para Colombia, 45.212 contagios consultados el 12 de junio del 2020 a las 9:29. Ya me recuerda que está por terminar la clase, ¿cierto? Y eso fue el resultado COVID obtenido en ese momento, ¿cierto? Ah, alguien me diría, pero yo quiero comparar también cómo nos ha ido en Cali. Pues repito la función, pero esta vez le digo que ciudad es igual a Cali. Cuidado, este Cali tiene que estar exactamente igual escrito que como estaba aquí, ¿no? Si Bogotá aquí estaba con tilde y DC, pues tiene que estar así. No le voy a decir que sea Bogotá sin tilde porque no la va a encontrar, ¿cierto? Entonces le digo ya ahora, visualizar COVID para Cali. Otra vez está bajando la base de datos, la hoja de datos, perdón, y este es el comportamiento para Cali, ¿cierto? Por acá yo tenía el comportamiento para Colombia, aquí tengo el comportamiento para Cali, un poco más irregular, ¿cierto? El mismo patrón de edad, no importa si somos de Cali o de Colombia, la letalidad afecta por edad, ¿cierto? Alguien podría también decir, bueno, y ahora Medellín, y por último, Bogotá.
Noten que lo que hicimos fue automatizar el proceso de visualización y eso es una de las fases importantes en la minería de datos. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces Medellín, Bogotá, Cali y Colombia. Ahí están nuestros 4 tableros para 4 ciudades. ¿Listo? Importantísimo. Si no hubiéramos hecho esa primera fase de data cleaning, de limpiar, de acomodar, luego estas funciones que construyamos nos van a dar muchísimo problema, no van a funcionar. La idea es que lo dejemos suficientemente limpio para que luego estas funciones puedan trabajar y podamos acceder de forma automática. ¿Vale? Miren que como les decía ahora, lo que tarda más tiempo es la primera vez. Después queda muy automático, después el análisis queda casi que automatizado, pero esa labor de limpiar para programarlo de forma adecuada sí que nos va a tomar un poco de tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que con eso, con ese primer casito cerramos por hoy. Mañana nos vamos a mirar la consistencia de datos, outliers y datos faltantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? O sea, en este caso, perdón, Sí. lo que si uno, digamos, no lo hiciera con URL, sino simplemente con un archivo que uno está actualizando Sí. en el computador, ¿cierto? Él siempre, o sea, lo va a tomar, sería trabajar sobre ese mismo archivo siempre y Sí. siempre igual lo va a recargar. Sí, lo dirigís a un archivo local. No le ¿no? era el archivo local, claro. Sí, la gran ventaja de esto es que yo, por ejemplo, yo no miro el noticiero para actualizarme los datos de COVID. Yo siempre vengo aquí, estoy Claro. trabajando y llego y lo ejecuto y digo, uy, ¿cuántos casos hubieron hoy? Y de una vez me lo dice. Entonces tengo como mi propio reporte inmediato, ¿sí? Sin necesidad de tener que ir a descargar archivos o tener que estarme informando de otra fuente, ¿vale? Entonces aquí quería como Claro, muy mostrarles bueno. a ustedes que es necesario trabajar mucho en la parte de limpieza de datos, estandarizarlo, ¿cierto? Y cómo lo importante de esto es poder acortar el tiempo entre la captura de datos y el análisis de los datos. Es lo más importante de un procedimiento de minería de datos. ¿Listo? Problemas con los datos, vamos a tener muchos más. Aquí simplemente les mostré unos pequeños problemitas. Les cuento, con esto del COVID me ha pasado muchísimo porque el Instituto Nacional de Salud casi que cada semana cambia la estructura de la base de datos o de la hoja de datos. Antes la fecha estaba en la columna 10, ahora está en la 14. Antes no medía un poco de variables que ahora está midiendo. Entonces cada rato me toca estar volviendo a revisar el código y volviendo a actualizar de acuerdo a cómo ellos me muevan la estructura base. Si me mueven la estructura base, me desactualizan todo el código y me toca estarlo otra vez modificando. Por ahí me ha Pero, tocado casi una vez por semana, cada 2 semanas. profe, y esa parte de las fechas de esos 319 datos, siempre, o sea, siempre están apareciendo en esa misma columna los datos faltantes o qué? Hasta hace 2 o 3 semanas no aparecían. Empezaron a Ok, aparecer hace 2 o 3 semanas, no sé por qué, y cada vez son más. Cuando aparecieron la primera vez eran 2 o 3. Me desbarataron el código porque yo no lo tenía preparado para esos datos faltantes. Ahí claro. tengo que meterle un filtro por datos faltantes. Le metí el filtro y luego empezaron a crecer. Ayer, antier que lo consulté eran 280, ahora ya vamos en 319. No sé de dónde están saliendo esos datos faltantes. Tampoco he hecho el seguimiento si es temporal, mientras acaban de identificar y luego notifican unos, desaparecen otros. No tengo ese, Claro. no he hecho ese Ah, seguimiento. ¿Vale? gracias. Bueno, muchachos. Si no tenemos preguntas, los dejo hoy descansar. Que descansen, nos vemos mañana a las 7:30. Mañana trabajamos en otras reglas de limpieza de datos, otros tipos de problemas que presentan los datos y vamos a limpiarlos para la próxima semana ya arrancar ahora sí con modelos estadísticos. Jenny, finalmente te cargó las librerías, ¿pudiste? Sí, profe, me cargó la librería, luego volver a reiniciar